noches. En esta oportunidad voy a hablar de lo que sería el testamento o figura testamentaria en Venezuela. Nuestro Código Civil en los artículos del 833 al 835 nos hace mención a las disposiciones generales de lo que serían las sucesiones testamentarias, en lo cual se nos hace mención a que el testamento es un acto revocable mediante el cual una persona dispone para después de su muerte de la totalidad o de parte de su patrimonio, así como también realizar alguna ordenanza siempre y cuando cumpla con los parámetros establecidos en la ley. También se nos hace mención en el artículo 834 a que las disposiciones testamentarias que comprendan la universalidad de una parte alicuota de los bienes del testador son a título universal y reciben la calidad de heredero, mientras que las demás disposiciones son a título particular y reciben la calidad de legatario. Es importante mencionar que no pueden dos o más personas testar en un mismo acto, ni en favor recíproco ni a favor de un tercero, tal y como lo prevé el artículo 835 de nuestro Código Civil. Respecto a lo que sería la capacidad para disponer por testamento, nuestro legislador nos señala que puede disponer por testamento todo aquel que no esté declarado incapaz ante la ley. Y el artículo 837 de nuestro código antes mencionado nos señala quiénes serían estos incapaces para testar, los cuales son los que no hayan cumplido los 16 años a menos que estén viudos, casados o divorciados, los entredicho por defecto intelectual, los sordomudos o mudos que no sepan o no puedan escribir y los que no estén en juicio al hacer un testamento. Ok, en la sección 2 de referente a la capacidad para recibir por testamento, se nos hace mención a que de igual manera puede recibir por testamento todo aquel que no ha sido declarado incapaz ante la ley. Y los artículos 840, 841 y siguientes hasta el 848 nos señalan quiénes son estos incapaces para recibir por testamento, entre los cuales tenemos los incapaces para suceder ac intestatus, sin embargo pueden recibir los descendientes inmediatos, las iglesias de cualquier credo, y los institutos manos negras, así como también no pueden recibir por testamento los ordenados insacris, o también conocidos como clérigos, ni tampoco los ministros de cualquier culto, a menos que sean cónyuge, ascendiente, descendiente, pariente o consanguíneo al cuarto grado de consanguinidad, perdón. Ok. Ahora bien, referente a lo que serían las formas de testamento, en Venezuela adoptamos 3 clases de testamentos, los cuales son el testamento ordinario, el testamento especial y el testamento otorgado en un país extranjero. El testamento ordinario es aquel que es otorgado siempre, en todo momento y en cualquier lugar, independientemente de las circunstancias que afecten al testador o al lugar donde se encuentre el mismo. A su vez, este se encuentra clasificado en 2, abierto y cerrado. El testamento ordinario abierto es aquel que su principal característica es que las disposiciones ordenadas por el testador son conocidas de manera inmediata por las partes involucradas en el acto. El testador al momento de otorgarlo manifiesta su voluntad ante las personas que deben autorizarlo. En nuestro Código Civil se nos hace mención a lo que serían estas formas abiertas de testamento, los cuales son una de las formas, la escritura pública, siempre y cuando cumpla con las formalidades del registro civil. La segunda forma sería ante el registrador y dos
sin necesidad de protocolización, y la tercera forma sería ante 5 testigos, que en este caso no se necesita la presencia del registrador. Lo que sería el cerrado o privado o secreto, si bien como mencioné, este es el que se realiza de manera tal que solo el contenido lo conocen el testador y la persona a la que se le ha encargado la redacción del mismo. Este es conocido, este es público, mejor dicho, en el momento en el que se apertura la correspondiente sucesión. Bien, lo que sería la siguiente clase de testamento, el testamento especial o extraordinario. Este tipo de testamento es el que es otorgado únicamente en los casos donde existan circunstancias que afecten al testador o al lugar donde se encuentre el mismo. Y nuestro legislador en nuestro Código Civil nos hace mención a cuáles serían esos casos, tales como epidemia contagiosa grave, a bordo de buques mercantes o de viaje, también lo que serían por militares en campaña. Esto se encuentra establecido en nuestro Código Civil. Y por último, lo que sería el testamento otorgado por un país extranjero. Los testamentos otorgados por un país extranjero, estos se encuentran señalados, previstos en los artículos del 879 al 881, donde se nos hace mención, en conclusión, a que los venezolanos o los extranjeros pueden otorgar testamentos desde el exterior que puedan surtir efectos en Venezuela siempre y cuando cumplan con las disposiciones establecidas en la ley del país donde se esté realizando el acto. Importante señalar que este debe de otorgarse de manera auténtica, no se admiten 2 o más personas en un mismo acto, ni el hológrafo ni el verbal. También es importante señalar que se puede otorgar ante un agente diplomático o consular de la República, quien cumpliría en este caso el papel de registrador. Y de allí pues se seguiría con el procedimiento correspondiente para finalmente poder llegar a la protocolización del mismo. Gracias.